Ahí estamos, Marcelo. Bueno, bárbaro. Bueno, para terminar este año tan agitado y tan particular, en esta materia, nociología, teoría del conocimiento, donde en realidad hacemos una mezcla de diferentes perspectivas y mezclamos los núcleos de la nociología con aspectos de la epistemología, de la reflexión sobre la ciencia, y los vamos combinando con la filosofía clásica, con temas de antropología y algunas cuestiones que están pensadas para tratar de aplicar la filosofía a los problemas cotidianos. En este sentido, es decir, en la búsqueda de una filosofía que tenga que ver con las cosas de nuestra realidad, con los problemas cotidianos, con el momento en el que la humanidad está atravesando, es que vamos buscando líneas y conceptos para poder pensar mejor lo que nos pasa, ya sea como sociedad o incluso como seres humanos, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pero incluso podríamos decir al inicio del siglo XXI, hay ciertas formas en las que se han dado debates que recuperan conceptos útiles para trabajar esta perspectiva de la filosofía aplicada a las cosas cotidianas. Por supuesto que la pandemia en realidad la podemos pensar ya sea como un evento totalmente excepcional o en realidad como un momento que está engarzado con dinámicas que tienen que ver con las maneras en que la humanidad ha venido viviendo en estas últimas décadas. Es decir, que nosotros podríamos pensar en analizar la pandemia como un hecho aislado, o podríamos ver que hay una continuidad problemática que se encuentra más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, se encuentra relacionada con un conjunto de procesos de cambio y transformaciones que son inéditas en la historia humana. Para las dos situaciones, nosotros podemos encontrar que hay conceptos que son aplicables, es decir, si quisiéramos mirar la pandemia como un hecho singular, podemos utilizar categorías filosóficas y de esta manera han aparecido varios filósofos que han escrito bastante, sobre todo un libro, Sopa de Wuhan, que en marzo lo pudimos colgar en la página, donde hay diferentes reflexiones en los momentos en que la pandemia se iniciaba, diferentes reflexiones hechas por filósofos que son de tradiciones totalmente distintas, en su mayoría europeos, pero también hay algunos latinoamericanos. Y después también pensando con una perspectiva temporal mucho más amplia y viendo que desde la segunda mitad del siglo XX hay un conjunto de transformaciones científicas, tecnológicas, que van dando lugar a aceleraciones en la evolución humana. Vamos a ver que también hay categorías filosóficas a partir de las cuales nosotros podemos pensar que estos cambios que se dan en la civilización occidental, en lo que llamaríamos la modernidad y la emergencia de la posmodernidad, también la podemos pensar desde la filosofía. Algunos conceptos clásicos, algunos pensadores clásicos como Heidegger y el ensayo famoso de la pregunta por la técnica, que nos coloca frente a la disyuntiva de encontrar tecnologías y técnicas que son provocantes en el sentido de esas tecnologías que pueden transformar una realidad y que colocan a determinados grupos que las manejan en situaciones de cambio positivo, es decir, que le llevan a dar a esos grupos un salto en determinados aspectos de la calidad de vida, y esas tecnologías provocantes contrastan con las tecnologías destruyentes, con aquellas que van a generar avances en ciertos niveles, pero también un conjunto de riesgos y amenazas que se vuelven sumamente problemáticas. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en la filosofía, en los trabajos de Michel Foucault,
un conjunto de conceptos interesantes para pensar de las dos maneras, es decir, para pensar la pandemia como una cuestión singular y para pensar también este momento tan particular de evolución en la cual la modernidad en algunos países y en algunos lugares del mundo se disuelve, deja lugar a una posmodernidad que tiene como efecto material una profunda desigualdad, una concentración de la riqueza, también un conjunto de dinámicas de cambio que para determinados grupos son muy aceleradas y para otros grupos son conflictivas y violentas, y entonces se forma, digamos, un tipo de forma de descripción de la sociedad, que nosotros la podríamos llamar como sociedad del riesgo, en la cual todos estamos bajo determinadas amenazas problemáticas no solo en términos individuales, sino en términos colectivos, ¿no? Michel Foucault es uno de los filósofos más controversiales, muy cuestionado en su momento. Hay que decir que su momento fueron el principio de los años 60, donde le empezó su producción, enfocando un conjunto de problemas que en ese momento no estaban muy abordados por la filosofía, como por ejemplo las cuestiones epistémicas en relación a diferentes discursos, algunos aspectos que tenían que ver también con las maneras de pensar la sexualidad en las diferentes etapas de Occidente. Entonces hay una historia de la sexualidad que tiene 3 etapas bien marcadas. Después también las formas de lo que él llama el biopoder, que ese va a ser uno de los núcleos de los temas que vamos a conversar aquí, y cómo ese biopoder va desarrollando diferentes estrategias de control de los cuerpos y que se van perfeccionando esas estrategias hasta llegar al capitalismo y hasta ver de qué manera las podemos analizar hoy en cuanto a un conjunto de tecnologías de dominación que aparecen como bastante eficaces, pero que también tienen controversias y problemas, ¿no? Entonces, un poco para ir entrando en el tema, el punto de partida para analizar esta situación de la pandemia y cómo la pandemia a su vez se encadena con otros momentos históricos de las últimas, por lo menos de las últimas 2 décadas, podemos iniciar el análisis partiendo del concepto de biopolítica, que en realidad es un concepto que Foucault va a usar bastante, es decir, él lo va a usar en varios libros. El primero de ellos es Vigilar y Castigar, que lo escribe en 1976, después también en Historia de la Sexualidad va a usar el mismo concepto, y el mejor uso se lo va a dar en otro librito que se llama Microfísica del Poder, que es un libro que está muy bien pensado en función de que es un conjunto de reportajes que le hacen a Foucault, y entonces a partir de ahí ensaya respuestas con un contenido filosófico interesante. Y en esta perspectiva, el concepto de biopolítica en realidad lo va a ir planteando como un análisis histórico de las distintas técnicas con que los poderes que se organizan para controlar diferentes sectores de la sociedad empiezan a gestionar la vida y la muerte de las poblaciones, ¿no? Es decir, este es un sentido que nosotros le podemos dar a la idea de biopolítica así rápidamente, es decir, como un conjunto de técnicas a partir de los cuales esas técnicas penetran en lo más profundo de la vida de los sujetos, definen cómo se piensa la subjetividad, cómo se organiza, y también permiten articular dispositivos de control sobre la vida e incluso sobre también las maneras de morir que tenemos los sujetos. En ese sentido, la reflexión de Foucault es pionera, pero lo más interesante del concepto de biopolítica es que después
la reflexión en torno al concepto se va a abrir y van a aparecer como tres grandes líneas que van a utilizar de manera diferente este concepto. Es decir, a mediados de la década del 70, Foucault ya empieza a escribir, aplicando la idea de la biopolítica a diferentes formas de organizar la cotidianeidad de las sociedades modernas, y después vamos a ver que hay una apropiación de la comunidad de filósofos y también de otras disciplinas, de sociólogos como Hannah Arendt, y también muchos antropólogos empiezan a utilizar el concepto de biopolítica, y entonces se arman tres corrientes bastante marcadas. Hay tres perspectivas, así que incluso las podemos dividir por países. Esto no es casual, porque tienen que ver con las tradiciones filosóficas europeas, y después también aparecen algunas perspectivas latinoamericanas, pero que no se diferencian mucho de las europeas, ¿no? Cuando vamos a ver cómo se usa la biopolítica, hay una perspectiva francesa bien clara. Esa perspectiva básicamente está planteada en torno a cómo se va construyendo la subjetividad de las personas. Tiene que ver obviamente con la tradición objetivista francesa y cómo hay un conjunto de representaciones colectivas que van a moldear el pensamiento y las maneras en que los individuos que pertenecen a una sociedad organizan el mundo. Es decir, esta perspectiva francesa de la biopolítica se va a dirigir a entender cómo hay un pensamiento dominante en materia del poder y cómo nosotros pensamos esa idea de la coacción sobre los individuos. En ese sentido, el concepto de biopolítica, desde la tradición francesa, se relaciona mucho con las tradiciones que tienen que ver con el control, con las filosofías del control, las filosofías de la vigilancia, sobre todo la idea de encontrar un tipo de conceptualización del poder que no es exclusivamente basada en un centro político, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, cuando hablamos del poder, está la tradición de Weber que planteaba que todas las sociedades tienen un conjunto de formas de poder instituido, y ese poder es la capacidad de coaccionar a los sujetos, ¿no? Entonces, en la sociedad moderna, la sociedad básicamente industrializada, principalmente europea y norteamericana, el poder siempre se anida en instituciones que tienen formas bien limitadas. Es decir, por ejemplo, los partidos políticos, determinadas cuestiones que son aparatos del Estado, como pueden ser la policía, el ejército. Ahí el poder tiene evidentemente núcleos bien identificables. Pero en la tradición francesa lo que vamos a ver es una reflexión mucho más profunda, en el sentido en que también hay un papel importante de las maneras de pensar, de las maneras de representarse el mundo, de las representaciones sociales, como decían los sociólogos que iniciaron, Durkheim básicamente en Francia y Marcel Mauss, que inició la antropología. Ellos planteaban que las maneras en que la moral y determinados códigos de funcionamiento cotidiano se piensan no son individuales, sino son colectivos. Entonces hay un pensamiento colectivo que permite formarnos una idea de lo que es la sociedad, de lo que es el mundo, y a partir de ahí entonces vamos a encontrar que hay determinadas ideologías y representaciones del poder que más o menos las vamos compartiendo todos. Esta tradición francesa, en la modernidad, empieza a ver que las formas de pensar el poder se pueden contrastar de manera muy interesante con lo que es
la dinámica de civilización en cada sociedad. La misma idea de civilización, los franceses la plantean como una cuestión de represión compartida de los deseos de los individuos. Es decir, donde hay una civilización, en realidad, lo que hay es un conjunto de formas de canalización de los deseos individuales que se van llevando en una misma dirección a través de la educación. Esto es un planteo que estaba en filósofos muy anteriores. Por ejemplo, ya Rousseau hablaba del carácter de consenso social que se necesitaba para ser persona, la idea del contrato social, que ustedes lo van estudiando en varias materias. Pero cuando llegamos a la modernidad, en realidad lo que van a decir los franceses es que hay un conjunto de dispositivos de socialización que son muy fuertes, que se dan a lo largo de la vida de los sujetos, y a partir de ahí las representaciones sociales que nosotros vamos a ir aprendiendo en esos dispositivos son las que nos van a permitir funcionar en sociedad y tener códigos morales similares. Esta tradición va a profundizar bastante lo que va a decir Foucault, porque la idea de biopolítica es que justamente se puede manejar a las poblaciones, se puede manejar la reproducción de las poblaciones, se puede manejar la salud, las estadísticas vitales, es decir, se puede ver, digamos, cómo hay una forma de organización de la reproducción de las poblaciones a partir de organizar aspectos básicos como la familia, la educación, después, por supuesto, otras cuestiones como la producción a partir de la fábrica en la modernidad. Y entonces vamos a ver que el concepto de biopolítica nos va a servir para entender cómo estos conjuntos de dispositivos institucionales van, por un lado, a moldear la subjetividad en materia del pensamiento, pero también, ahí viene la contribución de Foucault, van a disciplinar nuestros cuerpos. Y entonces nos vamos a encontrar con que prácticamente no hay ninguna faceta de la vida o de lo que sería, digamos, el ciclo vital de las personas, es decir, ese recorrido que nosotros hacemos cuando nacemos en determinado medio, después vamos creciendo y podemos vivir en sociedad, después tenemos una vida que en el capitalismo se llama una vida útil y productiva, si trabajamos, y posteriormente después morimos. Todo eso que es el ciclo vital, Foucault va a decir, en realidad la biopolítica son las técnicas que gestionan la vida de todos los individuos que pertenecen a una sociedad a través de dispositivos institucionales que organizan toda la reproducción de lo cotidiano. Entonces, esos dispositivos institucionales están presentes en la vida de todos nosotros y vienen a plantearnos, por ejemplo, cómo las normas de la familia, después de la escuela, después las normas de la producción, ya sea del taller, de la fábrica, o bueno, ahora en el capitalismo cognitivo, las normas del teletrabajo, más otros aspectos como el carácter, por ejemplo, disciplinario de la Iglesia y de determinadas instituciones, en realidad tienen que ver con la gestión de conjuntos de población bajo normas comunes que son iguales para todos los individuos. Entonces vamos a encontrar que el concepto de biopolítica está ubicado, digamos, en un lugar total y absolutamente supraindividual, y en donde, desde la perspectiva esta que piensa Foucault, no hay lugar para los deseos individuales. En ese sentido, hay un debate bastante interesante que se plantea en los años 80. Foucault en realidad, bueno, muere bastante temprano. Hoy tendría 93 años Foucault, si viviera, ¿no? Pero él fue uno de los primeros muertos por el SIDA en Francia, y no llegó, digamos, a ver los debates que se dieron posteriormente cuando cae la Unión Soviética, y entonces pasamos a una etapa en la cual empezamos a denominar la posmodernidad. En realidad,
el planteo de Foucault, en base a la biopolítica, era que cuando se da el paso de una sociedad medieval a la sociedad moderna, la transformación más interesante que se plantea es que la sociedad moderna necesita administrar la vida de los individuos porque obviamente los necesita para producir. Entonces, se desplaza la soberanía que en la sociedad medieval estaba en manos de los señores feudales, de los reyes, de aquellos que tenían el poder punitivo real, es decir, de aquellos que decían cómo era la sociedad y cómo eran los sistemas de sanciones, en donde dentro del marco de la sociedad feudal lo principal era disponer fundamentalmente de una gran cantidad de soldados para pelear y expandirse y para mantener las regiones bajo sistemas de autodefensa. Entonces la soberanía, en la época medieval, consistía en la capacidad que tenían los reyes y los señores feudales de hacer morir a la gente, digamos. Es decir, los dejaban vivir como pudieran, porque en realidad, salvo los campesinos que tenían que producir, el resto solamente eran útiles como soldados, y aplicaban determinadas formas de sanciones si los siervos bueno, no querían realmente cumplir las normas e ir a la guerra. Cuando se da la sociedad moderna, Foucault dice, la soberanía de los poderes políticos ya necesita otro nivel de intervención, que es, en realidad, la capacidad de mantener a los individuos, por lo menos, lo suficientemente sanos como para que puedan trabajar en los talleres y en las fábricas del inicio del capitalismo. Entonces vamos a ver que esa etapa que se llama el capitalismo salvaje, es decir, la etapa de la modernidad en donde a los campesinos se les arranca la tierra, se desplazan grandes cantidades de población que van a vivir a la periferia de las ciudades, y entonces empieza a partir de los adelantos técnicos, organizarse, sistemas de producción artesanales en gran escala y fabriles directamente, y entonces ahí lo que vamos a ver es que hay un periodo de casi un siglo en donde esa etapa de organización de la producción es extraordinariamente conflictiva, porque al inicio del capitalismo trabajaban fundamentalmente las mujeres y los niños, que eran los más fáciles de disciplinar. Pero desde muchos puntos de vista, esta dinámica genera resistencias, y entonces lo que se va dando durante el siglo XVIII y XIX es la constitución de lo que se va a llamar las sociedades disciplinarias. Esa es otra manera de mirar las sociedades modernas, y acá viene lo interesante con la cuestión de lo que plantea Foucault, que es que las sociedades disciplinarias necesitan intervenir en todas las etapas del ciclo vital. Y en ese sentido, en cada país donde se va a desarrollar el capitalismo, se van a ir articulando un conjunto de formas de organización y de usos tecnológicos para que las poblaciones puedan realmente estar en condiciones de insertarse en diferentes sistemas de producción. Esto es una cuestión histórica que combina dos cosas. Es decir, por un lado, lo que sería la biopolítica directamente, que son aquellos conjuntos de formas organizativas que regulan la reproducción de las poblaciones. Es decir, el objeto de la biopolítica son poblaciones completas, es decir, grandes cantidades de personas. Es fácil verlo con un ejemplo, ¿no? El primer estado moderno en organizarse fue el estado prusiano, que empieza, digamos, con un conjunto de formas territoriales en donde se agrupaban territorios que antes eran campesinos. Entonces se van dando adelantos tecnológicos que van llevando, digamos, a un conjunto de innovaciones que van a ser la base de la industria alemana, que todavía hoy es una industria de punta, pero que empieza a transformar en gran escala materiales, y a transportar y a transformar materiales en gran escala. Obviamente para estos procesos se necesitaba mucha fuerza de trabajo, y
como todavía en Europa, en el siglo XVIII había grandes cantidades de epidemias, entonces en realidad el principal cambio que se empieza a generar con el Estado prusiano es la organización de los primeros sistemas de salud pública. Acá lo podemos enganchar con los momentos que vivimos hoy. Es decir, uno de los aspectos claves, una de las bases de lo que sería el funcionamiento del Estado, es justamente tener un sistema con normas sanitarias comunes y que sean válidas para todos, y que incluso el incumplimiento de esas normas esté contrapuesto con un sistema de sanciones. Es decir, que podamos castigar dentro del territorio de un Estado a aquellos que no cumplan las normas. Esto no es nuevo, es decir, no es que Alberto Fernández inventa las multas a los chicos que se juntan a festejar el sábado a la noche, sino que en realidad en Alemania, ya en el año 1780 y pico, en varias ciudades, se ponen en marcha lo que llamaban la policía médica, que en realidad eran personas que estaban capacitadas para hacer un seguimiento sanitario de cómo eran las condiciones de vida de las personas que habitaban en las ciudades. Es decir, qué comían, si tenían trabajo, si después también esas personas se enfermaban, de qué se enfermaban. Por supuesto, llevar estadísticas acerca de lo que eran los nacimientos y las muertes. Entonces vamos a encontrar que en el origen de la formación del Estado prusiano está esta experiencia de la policía médica y de la conformación de las normas de la salud pública que se van desarrollando totalmente articuladas al avance del capitalismo industrial y que van a ir generando una articulación constante entre el avance de la estadística y de determinadas formas de matemática aplicada al conteo de los individuos, de los cuerpos, es decir, llevar las estadísticas de las poblaciones, de las enfermedades, lo que se llaman las estadísticas vitales. Todo arranca en el mismo momento en que se está dando esta etapa del capitalismo de organización y de la conformación de los territorios estatales modernos. En Francia, por ejemplo, de manera casi paralela, un poquito más tarde, lo que vamos a ver son dos procesos de normalización, es decir, dos procesos de instalar normas comunes desde los poderes centrales del Estado. Uno de esos procesos es la normalización en la fabricación de las piezas, sobre todo de las piezas del armamento. Esto era importante porque el capitalismo tiene una relación entre industria y guerra, es tecnológicamente central esa relación. Pero bueno, eso es un tema para otra clase. Pero la cuestión de la biopolítica, donde más la vamos a ver, es en el plano que se denomina el higienismo urbano, que es una corriente dentro del urbanismo, es decir, el urbanismo higienista también se llama, en donde nosotros vamos a encontrar todo un conjunto de cambios espaciales que se van a ir dando en la ciudad, donde la ciudad se empieza a adaptar desde los poderes centrales que hacen lo que hoy llamaríamos obra pública, hacen un conjunto de cambios en las estructuras urbanas buscando articular dos cosas. Por un lado, lograr que en los ambientes urbanos que son totalmente malsanos, donde está la vivienda obrera, donde hay una gran cantidad de población que vive en la calle, que duerme abajo de los puentes, que se alimenta de cualquier manera, por ejemplo, con los restos de los mercados. Entonces, el urbanismo higienista va a generar todo un conjunto de políticas de cambio urbano para controlar a esa población. En principio, para lograr, por ejemplo, que no se enferme debido a las condiciones de vida paupérrimas, por lo tanto va a generar un conjunto de normas para la construcción de viviendas urbanas, va a relocalizar los mataderos y los mercados. Estamos hablando de una época en la cual no había cultura del frío, no había heladera, entonces no se podían conservar los alimentos, por lo tanto, mucho del abastecimiento de las ciudades en toda Europa llegaba en mal estado. Por lo tanto la gente comía, se intoxicaba, o bueno, directamente era imposible encontrar alimentos frescos.
Por lo tanto, el urbanismo higienista van a ser un conjunto de políticas y de normas que van a organizar el espacio urbano, fundamentalmente pensando en prevenir enfermedades, en prevenir pestes, en prevenir determinados aspectos que enfermaban a la gente. Y después también vamos a ver en Inglaterra una cosa que ya es más cercana a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la articulación de redes de beneficencia y formas instituidas por el Estado de asistencia a los sectores más pobres para que no pasen hambre. ¿Esto por qué se da? Porque había una gran discusión en torno a los orígenes de la salud y de las enfermedades, en la cual se habían polarizado más o menos dos grandes lineamientos. Por un lado estaban los que decían que el origen de las enfermedades tenía que ver con la presencia de organismos patogénicos, es decir, virus y bacterias que todavía no se conocían eran los que enfermaban a la gente. Las causas de la enfermedad eran externas a las personas e incluso podían ser externas a los ámbitos urbanos. Existía una teoría que era la teoría de las miasmas, que es interesante también porque se pensaba que en realidad los agentes patógenos estaban en las miasmas de los pantanos, y el viento las llevaba, sobre todo en los momentos de verano, las llevaba a las ciudades, la gente las respiraba y por esa razón después se enfermaba. Y el otro posicionamiento, en realidad, decía todo lo contrario, que los agentes patógenos solo actúan cuando los organismos están débiles. Esto quería decir que en el marco del desarrollo del capitalismo, donde millones de personas pasaban hambre y donde trabajaban los niños y las mujeres en los talleres y en los telares, aquellos que no tenían alimentos y que estaban débiles y que estaban exhaustos por la jornada de trabajo, esos eran los que iban a enfermar, sumado al hecho de que por supuesto no tenían agua limpia, no había lugares donde tuvieran viviendas soleadas y con condiciones de buena ventilación. Es decir, que el planteo de estos médicos y de estos básicamente agentes políticos planteaba que en realidad la salud de las personas tenía que ver con organismos que están bien alimentados. Estadísticamente, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, en Inglaterra se consigue desarrollar un conjunto de aspectos estadísticos que avalan más esta idea, es decir, la cuestión de que si una persona tiene muy buena alimentación, enferma poco, o que si enferma las enfermedades no hacen gran daño a su cuerpo. ¿Y cómo se empieza a ver esto? Porque el principal azote de las poblaciones europeas era la tuberculosis. Durante la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, la tuberculosis era la enfermedad prevalente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en Inglaterra, por ejemplo, el movimiento obrero consigue un conjunto de mejoras salariales y mejoras también en la producción de alimentos que van a consumir los obreros. Parte de esa mejora tiene que ver con la globalización. Fíjense que nosotros en Argentina empezamos a exportar las vaquitas que dieron de comer a la clase obrera británica. Entonces, cuando los obreros empiezan a comer mejor, una de las cosas que va a pasar es que enferman menos. Y ahí, ¿qué sucede? El gobierno británico, que principalmente siempre estuvo manejado por sectores conservadores, se da cuenta que en realidad, asistiendo con comida a las masas empobrecidas, entonces puede bajar las tasas de enfermedad y de muerte. Por lo tanto, empiezan en Inglaterra las primeras leyes de asistencia social organizadas por el Estado, porque la asistencia social antes la hacían las iglesias, tanto la protestante como la católica, y entonces la política pública empieza a tener una gran cantidad de formas de asistencia directa, lo que hoy llamamos los planes focalizados, en donde se plantea que, por supuesto, ante la emergencia de necesidades, el Estado tiene que ir y asistir antes de que se deteriore la salud de las personas. Esto en Inglaterra toma forma
de una legislación que llaman en principio las leyes de pobres, que va incluso a ser muy efectiva durante la Segunda Guerra, donde era la Segunda Guerra Mundial, que Inglaterra es uno de los países más castigados por los bombardeos alemanes, y entonces la población pasa mucho hambre y el Estado va a asistir. Acá lo que estamos viendo con estas políticas, y en esto consiste justamente la biopolítica, en formas de organización de los sectores que tienen el control de la reproducción de la sociedad, que ponen en marcha un conjunto de modalidades que van a intervenir directamente en la reproducción de las poblaciones. Es decir, tenemos cientos de miles de personas con hambre, les llevamos comida. Necesitamos alfabetizar a millones de personas para que puedan resolver todo un conjunto de problemáticas, entonces les llevamos educación. Y de eso se trata el análisis de la biopolítica que va haciendo Foucault, porque en realidad la biopolítica tiene una contracara, que es lo que él va a esquematizar como anatomopolítica. Es decir, la biopolítica son los grandes lineamientos que utilizan los poderes en la era moderna para organizar a las poblaciones, y la anatomopolítica son los aspectos prácticos, las tecnologías concretas para controlar a los individuos que pertenecen a esas poblaciones. Es decir, que el disciplinamiento individual, el conjunto de tecnologías que llevan al disciplinamiento individual, cae dentro de lo que Foucault denomina la anatomopolítica, que vendría a ser una parte de la biopolítica, que son los lineamientos amplios para reproducir a la sociedad, y entre los cuales la salud pública es el mejor ejemplo. Por eso es interesante hacer este recorrido en relación a la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar a lo largo de la historia muchísimas pandemias, y las pandemias modernas, en realidad de la época de todas las eras del capitalismo, han generado todas determinados conjuntos de normas que tienen que ver con esto que articulamos con el concepto de biopolítica. En cambio, la anatomopolítica es el disciplinamiento individual, y acá todas las personas que hemos vivido durante el siglo XX y lo que llevamos viviendo en el siglo XXI, hemos sido socializados prácticamente dentro de los mismos tipos de disciplinamientos. Entonces, hay un disciplinamiento anatómico que se hace sobre el cuerpo, tiene que ver con cosas como la práctica de los deportes, los juegos, las formas, digamos, de aprendizaje de los movimientos por género, la división sexual de las actividades, y por supuesto otras cuestiones que tienen que ver con las maneras de pensar el cuerpo también. Esto Foucault lo plantea claramente en la historia de la sexualidad, y cómo hay una construcción histórica de los disciplinamientos. En el caso de la sexualidad tiene que ver con el uso del cuerpo y la relación con el deseo, pero nosotros vamos a ver que también hay una dinámica de control de los cuerpos que hace el capitalismo, porque necesita sujetarlos, de ahí viene la idea del sujeto, se necesita sujetarlo a los procesos productivos. Y entonces acá aparece algo que se vio clarísimo con la pandemia, que sobre todo la economía y determinados aspectos de las teorías dominantes en la economía quisieron ocultar, pero que bueno, la pandemia lo dejó al descubierto, que es que el principal capital que tienen los individuos es en realidad el uso del cuerpo. O sea, nosotros diríamos el uso del cuerpo y de la mente, ¿no? Es decir, porque el cuerpo sin la mente tampoco funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, con la pandemia del coronavirus, lo que quedó al descubierto es que si los trabajadores se enferman, no hay capitalismo, no se puede acumular. Por eso la crisis que se dio en prácticamente todos los países, incluso los más avanzados. Habíamos visto a principios del siglo XX la proliferación de textos y de bibliografías que planteaban que la humanidad se encamina a lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Y en la cuarta revolución industrial se iban a combinar, o se están combinando, digamos, porque es un proceso más largo,
todas las formas de control que provienen del avance de la informática, y entonces en determinado momento esas formas de control iban a generar que todo el trabajo sea automatizado, y que el trabajador humano no tenga sentido en una línea de montaje, porque todo iba a ser manejado por robots. Y después el otro costado también de la revolución industrial, es el aspecto de que determinados empleos, incluso de las áreas de servicio, ¿no? de las áreas de producción, también se podían automatizar. Incluso la docencia, por ejemplo, ¿no? Había algunos que planteaban que hasta los docentes universitarios podían ser reemplazados por programas que dieran clase a través de plataformas virtuales y otras cuestiones. Lo que estamos viendo es que esa visión es muy simplista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los países más avanzados, incluso aquellos que tienen mucha producción robotizada, en realidad entraron en crisis de la misma manera que los países del tercer mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Enfermaron los trabajadores. Y se vio más clarito el otro tema que tiene que ver con la revolución industrial, con la cuarta revolución industrial, que es el hecho de que los robots producen, pero en realidad no compran nada. Es decir, el capitalismo justamente, cuando se puso en marcha en la época fordista, fue exitoso porque los trabajadores cobraban sueldos altos y compraban ellos mismos lo que producían. El gran hallazgo de Ford fue justamente poder venderle a los mismos trabajadores el auto que ellos fabricaban. En el siglo XXI lo que vemos es que los robots pueden producir, pero pueden producir incluso al oscuro, no necesitan tener la luz prendida en el taller, pero no van a comprar lo que se produce. Y en ese sentido, si no hay consumidores, no hay ningún tipo ni de Fordismo, ni de just in time, ni de todas las formas con las que el mercado global estuvo produciendo bibliografía en estos temas, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de biopolítica, que Foucault escribió en Vigilar y Castigar, que esta forma de disciplinamiento, esta anatomopolítica que disciplina los cuerpos, en realidad requiere de muchas dinámicas conectadas, y que incluso esas dinámicas no están ubicadas absolutamente por encima de los individuos, sino que cada uno de nosotros como individuo reproduce también las formas de disciplinamiento en la medida en que tenemos determinados roles sociales. Por ejemplo, somos padres, les enseñamos las mismas formas de disciplinamiento a nuestros hijos que hemos aprendido. Si somos docentes, bueno, está más claro todavía. Organizamos el espacio, hacemos todo un conjunto de procesos, de formas, digamos, de disciplinamiento, hasta incluso del pensamiento, indicado por pedagogías que algunas de ellas tienen 2000 años, ¿no? Es decir, no son nuevas en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando en esta etapa de la biopolítica moderna y de la consolidación de un conjunto de aspectos que parecen estar siempre en crisis, pero que no lo están tanto? Foucault va a decir que en realidad en el siglo XX se van a perfeccionar las sociedades disciplinarias, es decir, estas técnicas de disciplinamiento de los sujetos, y que en el momento justamente en que él se enferma y muere, otros filósofos franceses que continúan con sus ideas, van a hablar de que la sociedad disciplinaria empieza a dejar paso a sociedades del control. Es decir, que no es tan importante en realidad en la salida de la modernidad tener a los sujetos total y absolutamente pegados a las líneas de montaje, sino que lo que más importante es ver por dónde se mueven los sujetos. Es decir, qué movimientos hacen, por dónde circulan. ¿Y esto por qué? Porque empiezan a surgir, a fines del siglo XX, por un lado movimientos sociales que son muy dinámicos, que ya plantean otras cosas, que no quieren estar directamente esclavizados a un capitalismo
que solamente los obliga a producir. Y por otro lado también hay fenómenos que son novedosos, que es que las clases medias empiezan a hacer turismo por todo el mundo. Y entonces la etapa de globalización de las 2 últimas décadas del siglo XX lleva a que, como nunca en la historia humana, haya estructuras que permiten grandes desplazamientos de población, como por ejemplo los sistemas de turismo, donde millones de personas están circulando todo el tiempo de un lado a otro y por muchos medios, y también están los movimientos migratorios, movimientos de todo tipo, es decir, las migraciones debido a los desastres ambientales, las migraciones que llevan a las poblaciones que huyen de la guerra, que van generalmente a Europa. Entonces hay lugares calientes donde las poblaciones se desplazan, y acá viene un conjunto de aspectos tecnológicos interesantes en relación a la biopolítica, que les hace pensar a algunos franceses también, como por ejemplo Gilles Deleuze o Félix Guattari, que en realidad las sociedades disciplinarias se van transformando en sociedades del control. Esto tiene una vueltita en relación a la pandemia, porque justamente hay algunos países que pusieron en marcha tecnologías que parecían impensables en materia de control, pero que en realidad la pandemia les sirvió de excusa para ponerlas en marcha. Esas tecnologías ya estaban antes, ya venían, digamos, ya había forma de seguimiento de los individuos, pero que estaba en discusión su legitimidad. Y ahora con la pandemia, en algunos países como Taiwán, Corea del Sur, Japón mismo, bueno, algunos que los podemos analizar puntualmente, vamos a ver que esta idea de la sociedad del control tiene mucho asidero. Y la particularidad, que es una de las cosas a las cuales también se anticipó Foucault con esto de la anatomía, de la anatomopolítica y del control anatómico, es que en determinado momento los mismos individuos prestamos consenso para que estas formas de control nos vayan vigilando. Pero bueno, esa perspectiva, digamos, francesa de uso de la biopolítica, y de cómo es la idea, por un lado, del control en el trabajo y después el control en el consumo y toda esta cuestión de los movimientos sociales, se va a ir complementando con otra perspectiva que tiene en realidad bastante más riqueza filosófica, porque bueno, esta cuestión de las sociedades del control y de otras cuestiones engancha mucho con la antropología de la ciencia y con, bueno, también toda una antropología política. Es decir que acá la biopolítica no es tan filosófica el uso del concepto, sino que se va para otras disciplinas sociales. En cambio, hay una corriente italiana que sí le da un uso bien filosófico, y hay grandes autores que empiezan a escribir en la segunda mitad del siglo XX, en las últimas décadas, y escriben cosas interesantísimas y realmente apasionantes. Y esta es lo que nosotros llamamos la perspectiva crítica sobre la biopolítica, entre la cual, bueno, el filósofo más famoso es Giorgio Agamben, porque Agamben utiliza un concepto que es el concepto de estado de excepción, en donde él va a decir que un estado de excepción es cuando determinados sectores de una sociedad encuentran la justificación para eliminar y exterminar a millones de personas con el argumento de que no tienen lugar en esa sociedad, y que construyen justamente una idea de un estado de excepción que después permite la eliminación de millones de personas. Y eso, ¿cómo lo comprueba? Porque Agamben va a estudiar la biopolítica que aplicaron los nazis, y cómo hay determinados conceptos articulados a las normas de biopolítica, como por ejemplo el concepto de raza, que son en realidad límites y distinciones que se construyen arbitrariamente entre los conjuntos sociales. Y entonces el siguiente paso es quitarles directamente la humanidad o declararlos inútiles. Es decir, Agamben lo que va a hacer es analizar el campo de concentración como tecnología biopolítica,
y todas las normas, las lógicas, los campos de concentración se parecían mucho a una fábrica, pero también había una articulación médica, y si miramos en realidad la experiencia de los campos de concentración, tienen un antecedente muy importante que es la eliminación de los débiles mentales y de los enfermos psiquiátricos, que se da en 1937, cuando el nazismo consigue justamente argumentar en términos de salud pública que había determinados sectores de la sociedad que tenían que ser eliminados. Y así, bueno, todas las personas que tenían algún tipo de debilidad, como una discapacidad cualquiera, se los exterminaba, y esa dinámica de exterminio en realidad utilizaba algunos desarrollos industriales de la industria química, por lo tanto se probaron con los mismos ciudadanos de Berlín y de otros lugares las formas de exterminio masivo que después se aplicaron con los judíos. Es decir, las cámaras de gas en realidad se aplicaron primero con la misma población alemana, básicamente de enfermos psiquiátricos y de discapacitados físicos y débiles mentales, sobre el argumento de la idea de excepción. El lager o el campo de concentración que va a estudiar Agamben, en realidad, como un espacio particular, bueno, lo va a explicar justamente como una construcción que está totalmente legitimada para los alemanes, en el sentido en que se declara a aquellos que racialmente no son puros, es decir, que son impuros, como sujetos a un estado de excepción. Y por lo tanto los borran, bueno, de una manera total y absolutamente industrializada. Con esta reflexión, Agamben y otros autores, hay muchos italianos que reflexionan. Roberto Espósito, por ejemplo, es interesantísimo, porque él plantea cómo se construye la idea de inmunidad dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, cómo hay personas que, en función de la construcción política del poder, son inmunes a determinados sistemas de sanciones. Y esa idea de inmunidad es previa a la idea de inmunidad que maneja la medicina en relación a la inmunidad biológica que tienen nuestros cuerpos. Espósito va a ir haciendo un paralelo, y él va a decir que en realidad la idea de inmunidad médica es bastante tardía. ¿Por qué? Porque los virus y las bacterias se descubren muchísimo más tarde, pero en la política humana hay en realidad grupos que son inmunes a muchas sanciones, y son aquellos que van a controlar el biopoder. Y entonces acá le prestamos atención a esta idea de cómo estas tecnologías van a construir sujetos inmunes y otros sujetos que bueno, no tienen inmunidad y por lo tanto pueden ser objeto de determinadas políticas y por supuesto, están expuestos a todo tipo de padecimientos. Y cuando estos sujetos son mayoría, entonces, bueno, algo decididamente está mal. También los italianos tienen justamente una reflexión sobre el espacio, esto que Foucault había iniciado cuando él descubre que el urbanismo higienista funcionaba como una biopolítica. Entonces, vamos a ver que hay una relación. Algunos italianos lo trabajan a eso, como por ejemplo Andrea Cavaletti. Él tiene un libro que se llama Mitología de la Seguridad, y en realidad lo que va a articular es la relación entre salud pública y todas las normas de seguridad jurídica y la seguridad, por ejemplo, con respecto a la violencia, es decir, la seguridad policial, lo que nosotros entendemos hoy directamente por seguridad, que está vinculado al uso de la fuerza legítima, es decir, cómo se va construyendo un sector de la sociedad que tiene fuerza legítima para aplicársela a otro. Y entonces, en esa construcción, lo que hay que mirar son justamente las figuras de peligrosidad, qué es lo peligroso, quiénes son peligrosos, cómo determinados discursos se construyen acerca de la peligrosidad. Acá la pandemia viene más que interesante, en realidad, si nosotros queremos ver estas cuestiones. Es decir, ¿por qué
porque, por ejemplo, se redefinen constantemente quiénes son peligrosos y quiénes no, en términos de la epidemia. La misma palabra de sujetos de riesgo está mostrando, por ejemplo, quiénes son más vulnerables, quiénes pueden ser inmunes, quiénes pueden ser más vulnerables. Si nosotros miramos, vamos a ver que desde marzo hasta ahora, todas estas figuras de peligrosidad, la vulnerabilidad, cambiaron totalmente. E incluso son inestables, y desde muchos puntos de vista, fundamentalmente lo único que ha quedado fijo es en realidad las normativas con respecto a las fronteras y al tránsito. Es decir, lo que se intentó hacer en todos los estados es inmovilizar grandes conjuntos de poblaciones, y sin embargo lo que hemos visto es que eso no ha servido demasiado para poder realmente controlar la pandemia o para generar sectores justamente inmunes. Entonces acá lo interesante del trabajo de Cavaletti, cuando él habla de la mitología de la seguridad, es que hay discursos que construyen aspectos de la seguridad y otros que no, y que por supuesto la contracara de esos discursos son la identificación de sectores de la sociedad que pueden ser punibles, es decir, a los cuales los podemos sancionar, aplicarles normas, cobrarles multa de alguna manera, bueno, multa por infringir las normas. Y esta perspectiva de reflexión, sobre todo en Europa, ha tenido mucho espacio. Hay varios autores, como Paolo Virno también, que fundamentalmente una de las principales instancias de análisis son los procesos migratorios. ¿Por qué? Porque Europa justamente capta mucha población migrante, pero al mismo tiempo las políticas de fijación de fronteras y de creación de espacios seguros están en una discusión permanente. Entonces podemos ver, sobre todo las últimas décadas, la creación de un espacio europeo, el espacio Schengen, donde en realidad los países cooperan para desarrollar sistemas de vigilancia que son continentales y tratar de impedir el flujo de poblaciones migrantes y sobre todo la penetración de poblaciones migrantes en determinados territorios que, bueno, en los cuales las formas de ciudadanía son también estados excepcionales. Este tema en realidad parecía opacado por la pandemia, pero resulta que los flujos migratorios empezaron a mover nuevamente. ¿Por qué? Porque la pandemia durante un momento paró las guerras, pero determinados conflictos empiezan a movilizarse, y sobre todo los conflictos por el uso de los recursos. Entonces ahí estamos viendo que hay, por supuesto, todo un conjunto de problemáticas en las cuales estas políticas, digamos, de seguridad y estas articulaciones identifican determinados sujetos, y a esos sujetos se los somete a una vigilancia que es cada vez más global. Y entonces acá estamos viendo otra cosa, que es los adelantos tecnológicos, cómo se aplican a la vigilancia, y esto va a dar cuenta, va a permitir hacer una reflexión que enlaza con una tercera corriente que tiene que ver con una tercera perspectiva sobre la biopolítica, que es la perspectiva analítica. Ahí prendí un poco la luz así me ven mejor. La perspectiva analítica en realidad no es ni francesa ni italiana, sino tiene más que ver con el empirismo inglés. Y es la perspectiva que va a trabajar, por un lado hace como, bueno, una contrastación de los saltos tecnológicos que va dando la humanidad, y entonces se empieza a ver, por ejemplo, que en los últimos 70 años hay una crisis de la modernidad permanente, debido a que determinados adelantos tecnológicos, como el uso de la energía nuclear, o incluso el desarrollo de la biología molecular y de las tecnologías genéticas,
están muy avanzados en aspectos instrumentales, pero cuando vamos a analizar los marcos morales y las problemáticas de orden filosófico y político, acá nos encontramos con que, bueno, nadamos en una nebulosa. Por lo tanto, estamos en un periodo en el cual los riesgos y las amenazas son globales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Nunca la humanidad estuvo frente a las fuerzas liberadas de la energía nuclear o frente a determinados procesos de ingeniería genética sin control. Nunca la humanidad estuvo frente a amenazas que pueden incidir en cualquier lugar del mundo. Otro costado también en términos globales, de amenazas globales, son las crisis ambientales. Si nosotros nos fijamos, hay un conjunto de procesos que se fueron dando así de manera que la humanidad no lo podía plantear como problema, pero ahora nos damos cuenta de lo que significa, que hay algunos problemas ambientales globales que bueno, nos colocan en un camino sin retorno. Por ejemplo, la plastificación del mundo. Es decir, el plástico como una sustancia que en realidad es el desecho de la producción del petróleo, se empezó a industrializar en la segunda mitad del siglo XX y se generalizaron determinadas sustancias del laboratorio que pasaron a estar total y absolutamente en nuestra cotidianeidad. Suceden dos cosas. Una es que para la fabricación del plástico se utilizan un conjunto de moléculas que después, durante su uso, se desprenden del plástico y afectan a los seres vivos. Acá viene algo interesante, no solo a los seres humanos, como bios, es decir, como formas vivientes, sino que también se afecta a otras partes de la naturaleza, sobre todo a los mamíferos, y entonces lo que vamos a ver es que nosotros, los usuarios del plástico, estamos sometidos a un conjunto de efectos impensables en el momento de la fabricación, pero que además no nos afectan solamente a los usuarios, sino que hoy el plástico está en todas las cadenas alimentarias del planeta. Y se empiezan a encontrar microplásticos en los intestinos de las aves, incluso en insectos y hasta en algunas estructuras multicelulares de microorganismos. Es decir que una parte de las necesidades humanas que las resolvimos con el plástico, ahí lo veo a Lucas tomando justamente agua en un envase de plástico, lo que nos va a pasar es que los desprendimientos de los residuos del plástico empiezan a circular por todo el planeta e incluso la basura plástica se empieza a mimetizar y a combinar con otras sustancias geológicas y entonces se ha formado una sustancia que no existía antes en la naturaleza que se llama el aglomerado, que son en realidad, bueno, mezclas de plástico con determinados minerales que se vuelven inseparables y que sobre todo los encontramos en los lugares donde las corrientes marinas arrastran los residuos de plástico. Todas estas situaciones son crisis de globalización y por lo tanto vamos a tener un conjunto de filósofos y antropólogos especialmente que van a empezar a pensar en esta dinámica global de riesgos y amenazas, y entonces van a ir conformando lo que se llama la perspectiva analítica de la biopolítica. Bueno, ¿en qué consiste la perspectiva analítica? En tratar de entender cómo hay racionalidades científicas que resuelven un problema y cuando lo resolvieron crearon 4 o 5. Es decir, somos más eficaces en establecer la solución a una problemática, pero los efectos de esa solución crean nuevos problemas y entonces algunos pensadores van a decir hay una dialéctica permanente en la relación de la sociedad con la naturaleza que nos va llevando a que en la medida en que esta dinámica de vinculación entre el hombre y el mundo nunca se pueda clausurar, no hay manera de clausurarla. Justamente la cuarta revolución industrial, por ejemplo, lo que planteaba era que
una posibilidad de clausurar los problemas de vinculación de la humanidad con la naturaleza era automatizando el trabajo y la producción, y logrando que los seres humanos se liberen de todas las formas de explotación laboral porque iban a trabajar los robots. Pero en realidad, bueno, hay varias cuestiones que se presentan como problemas. Uno de ellos es la base energética de la cuarta revolución industrial. Y el otro problema es justamente la magnitud de la crisis ambiental que en las últimas etapas del siglo XX y en las dos que llevamos ya del siglo XXI, está empezando a emerger. Es decir, estamos viendo que hay desestructuración de los ecosistemas planetarios prácticamente por todos lados, y entonces desde ahí empezamos a enfrentar riesgos globales, y la manera de pensarlos implica, por ejemplo, analizar muchos aspectos de la cuestión de la biopolítica. ¿Cómo encajamos esto con la pandemia? Bueno, pensemos, por ejemplo, que uno de los argumentos sobre el origen de la pandemia tiene que ver con el hecho de que en los mercados húmedos que se llaman en China, coexisten grandes cantidades de individuos, de especies salvajes, que en la naturaleza no se juntan nunca. Y entonces en esos mercados hay una rápida mutación de virus y bacterias que viven en el cuerpo de esos animales salvajes, que en el hábitat salvaje no implican ningún riesgo, pero como mutan rápidamente pasan de una especie a otra y en algún momento llegan a los seres humanos. Entonces esa dialéctica, ahí nosotros la vemos clarísima, es una dialéctica en la cual creamos el espacio, creamos justamente como forma de biopolítica, un espacio en el cual se dan estas relaciones interespecíficas que después van a pasar a los mamíferos y a los seres humanos. Como contracara de esto también, tenemos la expansión de los hábitats urbanos sobre los ecosistemas donde todavía viven las especies salvajes. Esa expansión urbana es gigantesca. ¿Y por qué se da fundamentalmente en el siglo XX y en el XXI? Porque, por ejemplo, en el 1960 la población humana eran 3.500 millones de personas, de los cuales esos 3.500 millones de personas, los que vivían en ciudades, no llegaba al 35%, es decir, la mayor cantidad de población era rural. Y 70 años después, nosotros tenemos casi 8.000 millones de personas, pero la tasa de urbanización es de un 60%. Y hay países, como por ejemplo Argentina, donde la tasa de urbanización es de un 93%. Es decir, que cada 100 personas que viven en el territorio nacional, 93 viven en ámbitos urbanos. ¿Y esto qué significa? Que en términos ambientales hay que llevar a la ciudad energía, alimentos y por supuesto todo un conjunto de materia y energía para resolver todas las necesidades de los habitantes urbanos. Y acá aparece la cuestión de la biopolítica, hay que regular también, mediante determinadas formas y normativas, cómo es la vida en la ciudad, para que sea, digamos, una vida en común. Por lo tanto, la seguridad, como contracara de la biopolítica, implica identificar lo peligroso de lo sano, bueno, también las normas de medicina y de salud pública, distinguir lo sano de lo enfermo, regular la reproducción, y todas las cosas que tienen que ver con la salud pública. Entonces, aparece, digamos, esta corriente de lo que sería la filosofía analítica en materia de biopolítica, que va a venir a plantear una problemática en donde esta crisis de civilización obliga a generar nuevas formas de vigilancia. Y acá aparece, por ejemplo, la cuestión de lo que se llama la biosocialidad. Esto lo trabaja un antropólogo, Paul Rabinow, una persona que estudia cómo se desarrolla la biología molecular y cómo, por ejemplo, la ingeniería genética articulada a la biología molecular introduce nuevas clasificaciones del humano. Y entonces hay sociedades en donde
nos empiezan a clasificar como seres humanos a partir de nuestra dotación genética, y no solo de la parte que se puede ver, no solo el fenotipo son los caracteres visibles, sino de aquellas cuestiones que son invisibles, que tienen que ver con las particularidades genéticas de cada uno. El primer trabajo de Paul Rabinow se hizo más o menos en los años 90, donde él analizaba cómo, por ejemplo, un laboratorio francés patentó líneas celulares de pacientes a los que les sacaba sangre, porque descubrió que tenían determinados cromosomas y determinados genes que potencialmente los llevaría a desarrollar ciertas enfermedades genéticas en el futuro. Entonces Rabinow empezó a ver que esa dinámica de patentamiento de la vida, que se dio con los organismos genéticamente modificados en el plano de la agricultura, en el plano de la medicina, que son transformaciones de lo viviente que en principio se dan en laboratorio, pero que rápidamente empiezan a pasar a todo lo que es líneas de producción en diferentes campos. En Argentina nosotros tenemos que el mayor campo de aplicación de la transgénesis de los organismos genéticamente modificados es la agricultura. Entonces tenemos una economía dependiente de las ventas agrícolas al exterior, y un gran volumen de esas ventas son producto de la transgénesis, es decir, de agricultura transgénica, agricultura industrial. Entonces las normas de biopolítica para controlar eso, normas de biopolítica, de bioseguridad, deberían ser más estrictas. Paul Rabinow nos va a explicar que justamente lo que va a surgir es un nuevo tipo de bioseguridad, en el sentido en que nosotros aplicamos determinadas estrategias de producción transgénica, y es como si hiciéramos un experimento a cielo abierto, porque no sabemos a largo plazo cuáles son los efectos de estas tecnologías. Entonces, empezamos a ver que en realidad hay muchos países que no aceptan la producción transgénica. Por ejemplo, la Unión Europea es extraordinariamente renuente, y muchos movimientos sociales y resistencias de poblaciones que no solo intuitivamente, sino con bases científicas, se oponen al desarrollo de los transgénicos. Vamos a ver que esos movimientos han generado cambios en las normas de biopolítica. Y entonces ahí, cuando miramos el mundo, decimos, no, pero bueno, ¿cuáles son los países que usan agricultura transgénica? Y básicamente hay tres: Argentina, Brasil y Estados Unidos. El resto del mundo no quiere usar agricultura transgénica, o la usa solamente con productos para determinados mercados muy restringidos. Por ejemplo, Canadá usa aceite de canola, los suecos también cultivan un poco de canola, sobre todo ahora con el cambio climático, que antes donde había hielo ahora tienen tierras libres para cultivar. Entonces vamos viendo que esta cuestión de los riesgos y las amenazas se empieza a plantear como una cuestión global, y la biopolítica la podemos entender como justamente el concepto que nos va a permitir explicar aspectos de la permanente producción de formas de bioseguridad y normativas que los estados hacen para tratar, por lo menos, de pensar y limitar el riesgo. Ahora, en esta cuestión, ¿qué es lo importante? Que esta perspectiva analítica de base inglesa, por ejemplo, nos va a hacer pensar cuando vemos que una de las vacunas, la que desarrolla AstraZeneca, y junto con otros 16 vacunas más, en realidad están hechas en base a transgénesis. Es decir, bueno, hasta ahora las vacunas que están apareciendo como potenciales soluciones para controlar la epidemia de coronavirus son básicamente de dos tipos. Es decir, de adenovirus o de virus que se los debilita, o virus muertos, y entonces se introducen en el organismo humano y a partir de ahí reacciona nuestro sistema inmunológico, o de virus genéticamente modificados, que son virus que están en contacto con otras especies. Por ejemplo, la de AstraZeneca es básicamente
el virus de un mono africano, al cual se lo modificó genéticamente, se hace un procedimiento de transgénesis, y entonces con esa vacuna después se inyecta en nuestros cuerpos, y a partir de ahí se está probando que el sistema inmunológico reacciona. Pero hay una diferencia muy grande. Es decir, nunca se había hecho en la historia humana vacunas transgénicas, es decir, modificadas en un laboratorio con modificaciones de otros organismos que son diferentes a los organismos, es decir, de especies que en la naturaleza no se cruzan nunca. Las vacunas hasta ahora eran justamente virus debilitados o modificados que provenían de los mismos procesos de organismos o individuos que enfermaban. Entonces las vacunas que fabricaron Jenner, Pasteur, en realidad eran virus atenuados. Y por eso en su momento, en determinados organismos dieron muchos resultados y salvaron millones de vidas. Pero hay otras vacunas que son inútiles, y estas 17 vacunas que son fabricadas sobre la base de organismos genéticamente modificados, son procesos que nunca se han hecho en la historia humana, es decir, son innovaciones. Por lo tanto, la perspectiva analítica de la biopolítica explica una cuestión que tiene que ver con la idea del estado de excepción, en donde dice que es posible que ante urgencias globales, crisis globales, perspectivas dramáticas globales, entonces muchos aspectos de bioseguridad dejan de cumplirse, y por lo tanto hay normas ambientales, y en este caso normas de salud pública, que bueno, se flexibilizan bastante. Y esto lo estamos viendo, es decir, no está suficientemente discutido. Hay muchos genetistas que plantean sus reservas con ciertas tecnologías, y nosotros en realidad vemos que el panorama se complica cuando determinadas cuestiones se complican desde lo ideológico. Habrán visto que la semana pasada se discutió mucho el tema de la vacuna y la seguridad de las vacunas, pero era muy claro en realidad que esa discusión estaba manipulada porque se empezó a dar a partir del anuncio que hizo el presidente Fernández de que el Estado iba a comprar vacunas a Rusia. Y entonces la oposición empezó a manipular a la opinión pública y a exponer determinados criterios a través de las empresas de medios de comunicación que maneja en contra de esa posición, y a favorecer la opinión pública hacia la vacuna de AstraZeneca, que es justamente una de estas que está modificada genéticamente. Entonces, bueno, uno en realidad hemos escuchado pensamientos y razonamientos bastante estúpidos, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo de un periodista ahora muy gracioso que decía que él no se iba a vacunar hasta no conocer la fórmula de la vacuna. Entonces otro le dijo, bueno, pero tomás Coca-Cola y la fórmula de la Coca-Cola no la conoce nadie porque es privada, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones nos impactan en relación a la biopolítica, y con la cuestión de la pandemia, lo más interesante, y con esto voy más o menos terminando, hay una mirada que va a contrastar las experiencias de Oriente y de Occidente, y que tienen que ver también con un cambio que se empezó a dar en pleno siglo XXI, y que es que muchos estados empiezan a estar inermes frente a las grandes empresas que manejan Big Data y frente a todo el sector de la informática aplicada, que empieza a ser importante para la toma de decisiones políticas. Y entonces vamos a ver, cuando emerge la pandemia, que en realidad hay dos tipos de respuesta en términos de biopolítica. Una, la que aplican fundamentalmente Francia y los países occidentales, en donde en realidad hacen lo mismo que se hacía siempre para controlar las epidemias, que era la reclusión y la inmovilización de gran parte de la población. Y eso China lo hizo al principio, pero otros países en realidad optaron por una segunda cuestión,
que es lo que se llama la farmacovigilancia. ¿En qué consiste la farmacovigilancia? En realidad, establecer una vigilancia virtual a partir de la información que circula en todos los sistemas de salud, y entonces tratar de lograr que los individuos instalemos aplicaciones en los celulares para poder justamente establecer una especie de mecanismo de control a partir de la conexión que tienen los celulares con los sistemas de satélites globales. Y entonces, cada uno de nosotros estamos vigilados por nuestros propios aparatos, y de esa manera, por ejemplo, hay aplicaciones a partir de las cuales se detecta la temperatura y otras cuestiones, y que al mismo tiempo también, bueno, con la ayuda de drones y con otros implementos tecnológicos, se puede ir siguiendo a los individuos en sus movimientos. Este tema, que parecía en realidad de ciencia ficción, ya se hacía antes. Es decir, algunos países europeos ya lo hacían con determinadas poblaciones muy restringidas, donde se imponían, por ejemplo, ciertos sistemas de detección en los aeropuertos, y después, por supuesto, la vigilancia por celular, ya hace más o menos 10 años que se venía haciendo a partir de los datos que van recopilando las empresas. Pero lo novedoso en la pandemia es que los estados de Corea del Sur, de Japón, de Hong Kong, Singapur, y algunas otras regiones, lo adoptan como política estatal. Es decir, antes eran las empresas privadas que nos seguían, fundamentalmente con fines comerciales para vendernos cosas. Entonces, bueno, esta experiencia creo que la hemos pasado todos. Uno por ahí está en una conversación y habla, por ejemplo, no sé, de comprarse un par de zapatillas, y al rato por celular te empieza a llegar información sobre los precios y los modelos de zapatillas. Y en realidad hay un algoritmo en los celulares que lo tenemos cargado que va detectando nuestras preferencias y nuestras necesidades, y después nos trae el mercado antes incluso de que podemos pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo novedoso en la pandemia? Que esos sistemas de vigilancia, esos algoritmos de seguimiento de nuestras necesidades como individuos, se empiezan a aplicar como políticas de Estado. Y entonces, esto es una cuestión inédita en la historia humana, porque por estas tecnologías, por la cuestión de los satélites y por otros tipos de articulaciones tecnológicas, nos encontramos justamente en esta confluencia entre biopolítica y anatomopolítica que la tenemos presente en todos lados, en nuestros trabajos, en nuestros momentos de ocio, y bueno, por supuesto en todas estas dinámicas que esta pandemia de estas soluciones que hemos encontrado. Acá entonces tiene sentido pensar esto que piensan los analíticos ingleses cuando dicen, bueno, la ciencia soluciona un problema y por cada solución crea 4 o 5 nuevos problemas, ¿no? Así que así estamos. A mí me parece que esta cuestión de la biopolítica sirve para seguir analizando estos temas. Hay muchísima bibliografía, mucha no está demasiado traducida, pero ahora con algunos traductores se pueden acceder a determinados artículos y a otras cosas. Y sí hay bastante más análisis de la relación entre biopolítica y totalitarismo cuando cayó la Unión Soviética. De eso hay algunas cosas interesantes. Si nosotros vemos ahora que los rusos son protagonistas de esta dinámica a escala global, bueno, entonces por ahí tiene sentido leer alguna de esas cosas. Yo creo que esto ya se puede ir terminando. No sé si alguien quiere plantear preguntas, ver algunos aspectos que les parecen ricos, o que, bueno, no sé cómo se plantea la cuestión. Viviana nos habilita el micrófono si quieren preguntar, o pueden preguntar por el chat también si no quieren hablar. Bueno, Marcelo, gracias por este panorama que nos has presentado, sobre todo en esta línea, digamos, histórica, filosófica, para pensar la biopolítica. Por ahí alguno de los estudiantes, si quiere habilitarse el micrófono para dejar algún comentario,
a Marcelo. Yo pensaba, Marcelo, cuando vos hacías esta última descripción de lo que pasa en la actualidad, cómo iniciaste pensando en Foucault y cómo Foucault pone la vigilancia en determinadas instituciones, mientras que en la actualidad esas instituciones están como debilitadas y hoy la vigilancia es todo el tiempo en todos los espacios, ¿no? Cómo podemos inclusive revisar esa noción de vigilancia que tenemos de Foucault. Se me ocurría pensar esto, cuando hablabas de los teléfonos celulares y de estas aplicaciones que todo el tiempo nos están como mirando. Bueno, uno de los filósofos que continúa esta línea de reflexión y que habla de las sociedades del control es Gilles Deleuze, y en uno de los libros, creo que es Capitalismo y Esquizofrenia, se plantea la cuestión de la vigilancia sobre el sueño, que es un tema que en la ciencia ficción se trabajó mucho, ¿no? La idea de que el poder puede vigilar lo que soñás. Y entonces, en realidad, bueno, Deleuze decía que algo que el capitalismo no había podido controlar era justamente la cuestión del deseo y los momentos en los cuales nuestro cerebro reconstituye, justamente que son los momentos del sueño, toda esa dinámica del deseo, y en donde ahí los razonamientos no llegan, porque es justamente el dominio del inconsciente. Pero bueno, hace muy poquitos días, un amigo me regaló esas pulseras, las Smart Band, que son en realidad, tienen unos programas que controlan el uso de las calorías y otras cosas. Uno le puede cargar un sistema de entrenamiento y entonces uno, en la medida en que hace entrenamiento, la pulsera está conectada a las pulsaciones y otras cuestiones y va vigilando, digamos, el gasto calórico. Y te va contando la cantidad de pasos que hace en el día, bueno, toda una serie de cuestiones. Y mirando los programas que tenía cargada la Smart Band, en realidad hay uno que funciona durante el sueño y que más o menos te va siguiendo el gasto metabólico en el momento en que uno duerme. Es decir, que va bastante más cerquita la vigilancia. Entonces, bueno, directamente dije, no la uso, o sea, me agarró la paranoia a mí también y para dormir me la saco. Entonces, prefiero no saber cuántas calorías gasto mientras estoy durmiendo. A ver si me roba lo que sueño. No sé si alguien quiere hacer una cosa cortita, Dale, Sofi. en principio, Acá hay una gracias, pregunta también. Sí. muy interesante, disculpa por llegar tarde, pero pensé que era mañana. Y algo cortito es que me lleva un aporte muy interesante, ahora tenemos que ir a hacer un cierre en filosofía contemporánea, no contemplamos a Foucault en contemporánea, y justamente el trabajo de cierre es sobre la filosofía de la tecnociencia, ¿no? A partir de un autor que es Otois, y que a mí me hacía algo de ruido, y creo que falta esta lectura de la biopolítica, ¿no? Porque cuando yo lo leía, veía como un análisis de la política en función de la ciencia, ¿no? O sea, que en realidad es velado para mí en función del mercado. En el sentido de que la política como reguladora o normativa de la ciencia, ¿no? Pero me parece que desde la filosofía, me parece que hay que empezar a buscar otras lecturas que replanteen primero lo político en función de qué ciencia, ¿no? Porque si no es como que la ciencia y el mercado siempre van un paso adelante de poder pensarnos, ¿no? ¿Qué queremos? Pero bueno, es medio ingenuo. Así que me llevo estas herramientas de biopolítica a filosofía contemporánea y veremos qué sale. Bueno, me alegro que haya servido. Acá creo que Lucas también hace una pregunta. Dice, ¿qué tarea o desafío tenemos como docentes para nuestros estudiantes que vivirán en esta sociedad del control o de vigilancia? Bueno, en realidad hay una cuestión que se plantea también con esto que decíamos hace un rato sobre la dialéctica permanente entre la solución de los problemas y las amenazas y los riesgos que se crean. La cuestión interesante se planteó al inicio de la globalización, justamente un filósofo italiano, Toni Negri, que
bueno, en realidad, en un momento los sectores conservadores italianos lo meten preso porque pensaban que era el filósofo que había impulsado a las Brigadas Rojas, que fue un movimiento terrorista en Italia. La cuestión que con esa excusa lo metieron preso de por vida y Toni Negri no tenía nada que ver, pero la cárcel le sirvió para escribir mucho, y una de las cosas que él empieza a escribir, y sobre todo cuando cae la Unión Soviética y se da la dinámica de globalización que decía el fin de la historia, que se planteaba como el fin de la historia, ahí aparece la cuestión de que esta dialéctica trae siempre resistencias. Eso ya lo decía Foucault, pero no lo explora mucho. Entonces Toni Negri con otro filósofo y sociólogo, Michael Hart, van a plantear justamente cómo surgen resistencias a estas sociedades del control, a estas dinámicas globales, a estas formas de encontrar, por ejemplo, que el poder te está vigilando todo el tiempo, y cómo hay determinados inventos o determinadas cuestiones que pueden ser tecnologías para encontrar espacios de libertad. Uno de los conceptos que utilizan Toni Negri y Michael Hart es el concepto de multitud. ¿Qué significa el concepto de multitud? Es un concepto en el cual el poder no tiene un centro, sino que está muy disperso, y que entonces determinadas dinámicas de cambio se pueden dar porque esa pluralidad dispersa no puede ser controlada desde un único lugar. Y entonces, donde se aplasta una resistencia, después se aplasta otra, pero hay otras que van surgiendo y empieza a haber determinados cambios. Esta cuestión fue muy discutida en su momento. Bueno, me acuerdo de un argentino, Atilio Borón, muy interesante. Él hace una crítica feroz a ese libro que llamaba Multitud, porque dice que todo cambio necesita un actor político, y en realidad la constitución de un actor político no es una cosa que se pueda dar muy rápida o que surja de la nada. Y me parece que ahí es donde viene el papel de los docentes. Es decir, la política como forma de toma de decisiones sobre nuestra vida, toma de decisiones racionales fundamentalmente, sobre la vida en común, sobre nuestros deseos, sobre los deberes y los derechos, los nuestros y los de los demás, es una tarea que no se puede hacer de manera individual y que requiere la construcción de consensos, y eso sin educación creo que no se puede hacer. No hay manera de generar un consenso si por lo menos no tenemos posibilidad de diálogos y de códigos comunes. Entonces me parece que desde ahí no se puede suprimir la educación, por más que a lo mejor te la quieran reemplazar con algún algoritmo, con algún programa que puede tener respuestas para todo, ¿no? En la ciencia ficción está esto bastante planteado claramente, incluso hasta lo veía planteado el otro día que estaba mirando una serie de Netflix donde había un ajedrecista que decían, ¿por qué las computadoras pueden jugar al ajedrez? Y en realidad las computadoras no pueden jugar al ajedrez, solamente dan respuestas programadas. Y entonces, esto es un tema que hasta qué punto, en estas instancias así de humanas, digamos, que nadie esperaba que una pandemia pusiera de rodillas al capitalismo y que de repente se interrumpiera todo, ¿no? Y que ya llevamos prácticamente 9 meses en donde hay determinados sistemas que están tambaleando, o países enteros que todavía no pueden ordenarse como antes. Entonces, frente a esta incertidumbre, ahí me parece que esta construcción de consensos solamente puede hacerse cuando hay un piso de sectores educados o de acceso a la educación. El problema del acceso también es otra cuestión política importantísima. Me parece que ese también es otro desafío. El acceso a cuestiones que no provengan solamente de los mismos lugares de donde parece provenir todo, ¿no? Ahí yo veo algunas cosas interesantes. Si bien hay 5 empresas que manejan toda la cuestión
que tiene que ver con las plataformas, con lo informático, con determinados sistemas. Me parece que, por ejemplo, cuando la Argentina pone en marcha políticas para tener satélites propios y de repente se da una política de medios propia y otras cuestiones en búsqueda de una identidad distinta, bueno, creo que ahí hay un lugar para lo que nosotros hacemos, un lugar propio, y en ese sentido, bueno, estas cosas hay que mantenerlas vivas, pensando en eso, ¿no? Pensando en que uno de los desafíos es construir una identidad propia frente a aparatos como Facebook, o Google, u otras cuestiones, ¿no? Bueno, Marcelo, te agradecemos, creo que se merece un aplauso, aunque sea un aplauso así virtual, le damos Bueno, muchas por todo gracias. lo que nos El aguante aportaste. también, claro. Sobre todo, bueno, para pensar en este contexto, ¿no? Estas reflexiones filosóficas que nos trajiste. Así que te agradecemos y seguimos con las jornadas el miércoles. Bueno, inviten a participar. Y esta charla que nos dio Marcelo, después la vamos a dejar en el canal del instituto para que quede disponible para quien las quiera volver a ver o ver si no ha podido estar en la clase. Gracias, Marcelo, y gracias a ustedes que se han sumado. Bueno, Nos vemos. muchas gracias a todos, gracias, nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Adiós, adiós. Chao. Hasta luego. Hasta luego.